Hola amigas, el día de hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso suéter chaleco para un bebé de 6 a 9 meses aproximadamente. Vamos a tejer en punto 8 calado. Es un punto ideal para bebé. Para esto vamos a utilizar lana número 3 antialérgica, extra suavecita. También vamos a utilizar agujas de tejer número 3, aguja lanera para coser, marcadores, botones y una tijera pequeña para cortar los hilos. También les estoy dejando las medidas aproximadas de otras tallas si lo necesitan. Para nuestro trabajo vamos a comenzar montando los puntos en la aguja. Vamos a necesitar múltiplos de 5 más 4 puntos. Yo voy a hacer 69 puntos. 4, 5, 6. Así vamos a continuar hasta tener 69 puntos. Aquí ya tenemos listos los 69 puntos. Hemos hecho un nudo. Ahora vamos a pasar el primer punto sin tejer, punto de orillo. Y ahora tejemos 2 puntos de derecho y 3 puntos de revés. 1, 2, 3. Y así vamos a tejer toda esta primera fila. 2 de derecho, 3 de revés. 2 de derecho y 3 de revés. Y así vamos a continuar tejiendo la misma secuencia hasta el final de la primera fila. Una vez lista la primera fila, ahora volteamos tejido. Y este primer punto de orillo pasamos sin tejer. Y ahora tejemos 2 puntos de revés y estos 3 puntos de derecho. Dos puntos de revés y 3 puntos de derecho. Como verán, tejemos los puntos como se presentan. 2 puntos de revés y estos 3 puntos de derecho. Y así vamos a continuar tejiendo hasta el final de fila. Una vez lista la segunda fila, volteamos tejido y vamos a tejer la tercera fila. El primer punto de orillo siempre pasamos sin tejer. Y ahora tejemos 2 puntos de derecho y estos 3 puntos tejemos de revés. Y así continuamos 2 puntos de derecho y 3 puntos de revés. Tejemos tal como se presentan los puntos. 2 de derecho y 3 de revés. Así vamos a continuar tejiendo toda esta tercera fila. Una vez lista la tercera fila, ahora en la cuarta fila vamos a tejer para formar el punto 8 calado. Este punto de orillo pasamos sin tejer. Y ahora tejemos 2 puntos de revés. Ahora estos 3 puntos de derecho, cogemos el tercer punto y pasamos por los otros 2 puntos. Ahora tejemos punto de derecho, hacemos una lazada para recuperar el punto y tejemos otro punto derecho. Y tenemos los 3 puntos. Ahora tejemos 2 puntos de revés. Y ahora en estos 3 puntos hacemos lo mismo. Cogemos el tercer punto y pasamos por los 2 puntos. Tejemos un derecho, hacemos una lazada y tejemos otro de derecho. Y tenemos los 3 puntos. Tejemos 2 de revés. Y así vamos a continuar tejiendo esta fila.
Cogemos el tercer punto y pasamos por estos 2 puntos. Hacemos un derecho, hacemos lazada y hacemos otro derecho y tejemos 2 de revés. Y así continuamos tejiendo toda esta fila. Con la lazada recuperamos el punto que hemos mermado. Así vamos a continuar tejiendo hasta el final de esta fila. Ya tenemos la cuarta fila y así vamos a continuar repitiendo las 4 filas que hicimos hasta acá. Ahora volvemos a hacerlo tejido en la fila 1. El primer punto pasamos sin tejer y tejemos 2 puntos derecho y 3 puntos revés. 2 puntos derecho, 3 puntos revés. Y así continuamos tejiendo los puntos como se presentan. Vamos a tejer la misma secuencia de la fila 1, fila 2 y la fila 3. Aquí ya tengo listas las 3 filas. 1, 2, 3. Y ahora volvemos a hacer la cuarta fila. Pasamos sin tejer el punto de orillo, tejemos 2 puntos de revés y ahora tomamos el tercer punto, pasamos sobre los otros 2 puntos, tejemos un punto de derecho, hacemos una lazada y tejemos otro punto de derecho. Tejemos 2 puntos de revés y hacemos lo mismo. Cogemos el tercer punto y pasamos por los otros 2 puntos. Ahora tejemos un punto de derecho y hacemos una lazada y hacemos otro punto de derecho. Tejemos 2 puntos de revés. Pasamos el tercer punto por los otros 2 puntos. Tejemos un punto de derecho. Hacemos una lazada y tejemos otro punto de derecho. 2 puntos de revés. Y cogemos el tercer punto. Pasamos por estos 2 puntos y tejemos punto de derecho. Hacemos una lazada y tejemos otro punto de derecho y tejemos 2 puntos de revés y así se va formando nuestro punto 8 calado y como vemos nos va quedando muy hermoso. Es un punto ideal para prendas de niños o bebés. Vamos a tejer la misma secuencia hasta tener un alto de 20 centímetros. Aquí ya tengo lista. Vamos a medir y vemos que tenemos ya los 20 centímetros. Ahora en esta parte vamos a hacer las disminuciones para la sisa. Vamos a cerrar 3 puntos. El primer punto de orillo pasamos sin tejer. Ahora tejemos tal como viene, punto de derecho. Y tomamos el primer punto y pasamos sobre el segundo punto y hemos cerrado un punto. Ahora tejemos punto de derecho y cerramos otro punto. Ahora este punto también vamos a cerrar. Tejemos punto de revés y cerramos este punto. Y así tenemos 3 puntos cerrados. Ahora en esta parte vamos a tejer 5 puntos en punto Santa Clara. Tenemos 4 puntos y más el primero tenemos 5 puntos. Ahora tejemos los 5 puntos al derecho. 3, 4, 5. Tenemos los 5 puntos al derecho.
y dejamos un marcador y continuamos nuestro tejido tal como vienen los puntos. 3 puntos de revés, 2 puntos de derecho, 3 puntos de revés, 2 puntos de derecho, 3 puntos de revés, y así continuamos tejiendo hasta el final de fila. Aquí ya tenemos lista nuestra fila. Ahora vamos a hacer el otro lado de la sisa. Vamos a hacer 3 disminuciones igual que el otro lado. Pasamos el punto de orillo sin tejer. Tejemos el segundo punto tal como viene, punto revés. Y tomamos el primer punto y pasamos sobre el segundo punto. Tejemos otro punto revés y cerramos el segundo punto. Ahora tejemos de derecho y cerramos otro punto. Y así tenemos 3 puntos cerrados. Ahora, igual que el otro lado, en esta parte vamos a tejer 5 puntos en punto Santa Clara. Tejemos 5 puntos al derecho. Dejamos un marcador y continuamos tejiendo tal como se presenta el tejido. Aquí nos toca cerrar el punto 8 calado. Tomamos el tercer punto y pasamos sobre los otros 2 puntos. Y tejemos punto de derecho, hacemos una lazada y tejemos otro punto de derecho. Ahora nos toca 2 puntos de revés. Acá hacemos lo mismo. Tomamos el tercer punto y pasamos sobre los otros 2 puntos. Tejemos punto de derecho, hacemos una lazada y tejemos otro punto de derecho. Y así vamos a continuar tejiendo la misma secuencia. Como verán, aquí ya tenemos separados los 5 puntos en cada extremo. En adelante vamos a tejer esos 5 puntos en punto Santa Clara. Aquí ya hemos llegado al marcador. Ahora tejemos en punto Santa Clara. 5 puntos de derecho. El punto Santa Clara, estando la labor al derecho o al revés, siempre se teje punto al derecho. Después del marcador, continuamos tejiendo la secuencia del punto 8 calado. 3 de revés, 2 de derecho. 3 de revés, 2 de derecho. Vamos a continuar tejiendo la misma secuencia hasta tener 6 centímetros más desde la sisa. Aquí ya tenemos listos los 6 centímetros desde la sisa. Como vemos, tenemos 26 centímetros desde el comienzo de nuestra labor. Ahora vamos a comenzar con la parte del cuello. Con la ayuda de marcadores, aquí hemos separado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Aquí también tenemos 14 puntos. Y aquí en el medio tenemos 35 puntos. En esta parte vamos a tejer punto Santa Clara. Continuamos con nuestro tejido. Esta parte vamos a tejer tal como veníamos tejiendo. Aquí tenemos 5 puntos en punto Santa Clara. Y lo demás tejemos tal como veníamos tejiendo anteriormente. Si no tienen marcadores, pueden utilizar un pedazo de lana. Ahora esta parte vamos a tejer punto Santa Clara.
Tejemos todos los puntos al derecho. Vamos a tejer punto derecho. Así vamos a continuar tejiendo punto derecho hasta el otro marcador. Aquí ya tenemos listos los 35 puntos en punto derecho. Este marcador igual voy a cambiar por una lanita. Ahora esta parte vamos a tejer tal como veníamos tejiendo anteriormente. Punto de derecho, 3 puntos de revés. 2 puntos de derecho y 3 puntos de revés. Y los últimos puntos, punto de derecho. El último punto siempre tejemos de revés. Volteamos tejido y ahora vamos a continuar tal como veníamos tejiendo. Punto de orillo sin tejer, 4 puntos de derecho. Ahora nos toca hacer la cuarta fila del punto 8 calado. Y así continuamos tejiendo esta parte. Pasamos marcador. Ahora aquí después del marcador hasta el otro marcador tejemos punto Santa Clara. Tejemos todos los puntos al derecho. Ahora después de esta carrera vamos a tejer 2 carreras más en punto Santa Clara. Y esta parte sigue con el diseño de punto 8 calado. Por el otro lado también seguimos con el punto 8 calado. Aquí ya tenemos listas las 4 carreras en esta parte. Punto Santa Clara. Ahora vamos a continuar tejiendo esta parte. Seguimos tejiendo igual 5 puntos al derecho. Esta parte sigue igual como viene el tejido. Ahora después de este marcador vamos a tejer 5 puntos más en punto Santa Clara. Vamos a hacer igual que esta parte, punto Santa Clara. Tejemos 5 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5 puntos al derecho. Ahora esta parte del escote vamos a cerrar puntos. Ahora este primer punto pasamos sin tejer. El siguiente punto tejemos al revés. Ahora tomamos el primer punto y pasamos sobre el segundo punto. Ahora tejemos uno y cerramos otro punto. Tejemos un punto y cerramos otro punto. Y así vamos a continuar cerrando los puntos. Vamos a cerrar hasta los 5 puntos antes del marcador. Aquí ya tenemos cerrado los puntos de donde será el escote. Aquí tenemos 5 puntos antes del marcador. Esos 5 puntos vamos a tejer en punto Santa Clara, igual que el otro lado. Y esta parte de lo que será el hombro, seguimos tejiendo tal como viene el tejido. Estos últimos puntos, punto derecho, punto Santa Clara. Ahora volteamos tejido. Y así continuamos tejiendo esta parte de lo que será los hombros. Esta parte continuamos tal como viene el tejido. Los extremos en punto Santa Clara, punto derecho. Como vemos, esta parte hemos continuado con el punto 8 calado en ambos lados.
Hemos tejido paralelamente ambos lados. Para eso hemos utilizado 2 hilos separados. Y así continuaremos tejiendo paralelamente ambos lados hasta tener un largo total de 32 centímetros desde el comienzo de nuestro tejido. Aquí ya tenemos listos los 32 centímetros de largo de nuestro tejido. Ahora vamos a cerrar los hombros. Pasamos el primer punto sin tejer. Tejemos el siguiente punto. Tomamos el primer punto y pasamos sobre el segundo punto. Tejemos el siguiente y cerramos. Tejemos el siguiente y cerramos. Y así vamos a continuar cerrando todos los puntos en esta parte. Vamos a cerrar los puntos de ambos lados. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos cerrado los puntos por ambos lados. Ahora nos toca hacer la parte de la espalda. Aquí hemos tejido otra pieza igual de lo que será la espalda. Hemos tejido lo mismo que el delantero, pero sin el escote. Hemos tejido hasta tener los 32 centímetros de alto. Aquí hemos separado 19 puntos en ambos lados. En esta parte vamos a tejer una pequeña solapera en punto elástico, 1 por 1. Tejemos punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés. Así continuamos tejiendo hasta nuestro marcador. Ahora en esta parte del cuello vamos a cerrar los puntos igual que en el escote. Tejemos y cerramos. Tejemos y cerramos. Tejemos y cerramos. Así continuamos cerrando hasta el otro lado del marcador. Este último punto también tenemos que cerrar. Ahora hacemos la otra solapera. Punto revés, punto derecho. Punto revés, punto derecho. Así continuamos tejiendo esta parte en punto elástico. Volteamos tejido y vamos a continuar tejiendo punto elástico. Acá igual vamos a tejer ambos lados paralelamente. Para este lado vamos a utilizar aparte otro hilo. Igual continuamos tejiendo punto elástico. Vamos a tejer hasta tener un aproximado de 3 centímetros en punto elástico. Aquí ya tenemos los 3 centímetros aproximadamente. Ahora vamos a hacer unos ojalitos. Tejemos 3 puntos. El siguiente pasamos sin tejer y tejemos el siguiente. Tomamos este punto y pasamos sobre este punto. Cerramos 2. Cerramos 3. Ahora continuamos tejiendo punto elástico. Ahora 6 puntos antes hacemos otro ojal. Cerramos igual 3 puntos. 1, 2, 3 y continuamos tejiendo.
Ahora en la siguiente carrera, ahora en esta parte del ojal, como hemos cerrado 3 puntos, vamos a crear los 3 puntos de esta manera. Tenemos los 3 puntos y continuamos tejiendo tal como viene el tejido. Ahora en esta parte del otro ojal hacemos lo mismo, vamos a crear 3 puntos. Y continuamos tejiendo nuestra labor. Y así vamos a continuar tejiendo 2 filas más en punto elástico. Y vamos a cerrar ambos lados. Aquí ya hemos terminado nuestro tejido. Ahora lo que vamos a hacer es coser ambos lados y vamos a decorar con alguna aplicación que mejor les parezca. También podemos poner un moño tejido, un osito. Eso se los dejo al criterio de cada una de ustedes. El tutorial de las aplicaciones les estaré dejando en la descripción del video. Aquí ya tenemos terminado nuestro suéter o chaleco. Espero les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse al canal.